Perdida se encuentra entre las tinieblas. Nadie entendería esta historia si comienza entre el pensamiento de un hombre que quiere, lastima a todos y eso agrede, pero Kaede sería la presa, siendo excluida por su indiferencia. Y en el orfanato en que ella vivía, era golpeada por su anomalía. El bullying frecuente a ella se echaba, hasta que un día en el bosque se encontraba a un canino en su camino, encontrando un refugio para darle cariño. Pero los niños destrozarían el pequeño capullo que en su ser se escondía. Ellos fueron despiadados, su inocencia arrebataron. Después de aquella masacre todo se llenó de sangre. Ahora todo es tan difícil, no se confía de nadie. Va matando a los humanos, desahogando sus pesares. Pero un día encontraría una persona que le dio confianza y el cariño que ella siempre lo anheló. Hay personas diferentes en el mundo, tal vez este sería el principio de su rumbo. ¿Y qué va a hacer si fue tratada de mil formas violentas? Ahora el rencor de a poco se incrementa. Este mundo tal vez no era para ella. ¿Y qué ha de hacer si las personas hasta ahora no le aceptan? Irá limpiando este mundo a su manera. Los dicronios serán parte de la nueva era. Siento una atracción, sentía algo el corazón. Solo de noche se veían y no había explicación. Y antes de un lindo adiós, un día completo para los dos, pasarían ese día en un parque de atracción. Era perfecto ese momento, el que ellos pasarían. Una sonrisa en su rostro era lo que bastaría. Y en su mente unas voces le decían de que pare. Confiar en los humanos era algo irrazonable. Tras su triste despedida en el tren, ella observó que había una niña y los celos ahí creció, degollando todo aquello que estaba a su alrededor. Y Kouta alterado, esto él enloqueció. Ya han pasado muchos años y está recluida, apresada y sin salida. Parecía ser la víctima de experimentaciones, de saber lo que ella era. Pero llega el momento de salir ahí afuera. Nadie le pararía, ni un arma le iguala. Vectores son las manos que a todos rebana. Fallarían una bala que iba para su cabeza. El mar la llevaría hacia un reencuentro de sorpresa. ¿Y qué va a hacer si fue tratada de mil formas violentas? Ahora el rencor de a poco se incrementa. Este mundo tal vez no era para ella. ¿Y qué ha de hacer si las personas hasta ahora no le aceptan? Irá limpiando este mundo a su manera. Los dicronios serán parte de la nueva era. Encontrada por el chico que un día ella amó, ha perdido la memoria. ¿Podrá pedir perdón? Un beso le daría como despedida. Era hora de que pague por ser una asesina.